Oye, no hemos mencionado lo que pasó con el Festival de Viña ayer. De los mejores espectáculos, pese a que debo reconocer que no es de mi gusto la música de Mon Laferte, me pueden hacer bullying por eso. Lo vamos a hacer. Es un tremendo espectáculo el que mostró ayer en la Quinta Vergara, no solo por su capacidad vocal, Matías, sino que por la puesta en escena, la performance que hizo ayer con una emotiva gaviota de platino, la única que se entrega en este festival, reconociendo su trayectoria y desde Viña, desde Cerro Carreño hasta la Quinta Vergara, un tremendo show de la cantante chilena e internacional a esta altura de la vida, con todo. Vamos a estar profundizando en el show de Mon Laferte, lo que significa que se le entregara la gaviota de platino, que si hubo algo que me gustó es que no se justificó tanto, porque podría haber sido incómodo, entendiendo que a Mon Laferte se le entrega la gaviota de platino sin, en rigor, cumplir los requisitos para recibirla, todavía que son 30 años de carrera. Se consideró 30 años de carrera desde que ella prácticamente empezó a estudiar música y a tocar Y partir en rojo, que eso también es bien histórico, ¿no? Sí, pero dije Cerro Carreño, Gómez Carreño, perdón, el error. La población Gómez Carreño. Se empezó a considerar desde que ella empezó a participar en circuitos informales, antes incluso de entrar a Rojo, pero generalmente a los artistas se les considera 30 años de carrera desde el primer disco, y en el caso de Mon Laferte han pasado 23 años desde el lanzamiento de su primer álbum, cuando estaba apenas en Rojo. Pero merecido, por además por la conexión con la ciudad de Viña del Mar, sí. Con el mismo Festival de Viña. La verdad es que yo creo que no se puede cuestionar mucho el que haya recibido la gaviota de platino. Así es. Vamos a estar hablando sobre lo que pasó anoche en el festival. Y Pierre Compé, hasta ahora la mejor humorista, creo yo, del festival. Yo también creo. Sí. La revelación del humor de este año 2026, una muy buena presentación de la comediante Puente Altina el día de ayer. Pero hablemos de la contingencia pura y dura primero, Rodrigo Bravo. Vamos con eso. La tarde del miércoles conocimos la fuga de 2 internos desde el Centro de Detención Preventiva, también conocido como la ex penitenciaría de Santiago Sur, que es la primera fuga de este año de reos. Lamentablemente se suma a 8 reos que se han fugado en los últimos 8 meses. No, es terrible la situación. Perdón, ni siquiera que se han fugado, que han sido liberados por error, en rigor. Que han sido liberados, o sea, que han sido en medio de situaciones de negligencia. Si ni siquiera es que se haya fraguado un plan medio telenovelesco o hollywoodense para sacar a la gente de la cárcel, sino que muchas veces tiene que ver con errores sencillamente insólitos por parte de Gendarmería. Los reos, los condenados, fueron identificados como Tomás González, alias El Pelado, y Juan Flores, conocido como el Indio Juan. Se fugaron de la cárcel vistiendo ropas presuntamente similares a los uniformes de Gendarmería, lo que quedó registrado en las cámaras del lugar, lo cual fue calificado por el nuevo director nacional de Gendarmería, que asumió a mediados del año pasado, Rubén Pérez, como un hecho sin precedentes, por lo menos en los últimos 30 años de la institución. Además, Matías, cuando conocimos también otra noticia, que descubrieron un túnel elaborado por reos al interior de la cárcel de Talca, en la región del Maule. Habría sido elaborado por internos con el objetivo, por supuesto, de la fuga. O sea, la situación en Gendarmería además ya viene desde esta liberación de reos sin justificación, muy álgida, muy dura, con declaraciones acá del ministro Jaime Gajardo, también bien potentes, y que ha generado un ruido que lamentablemente seguramente lo vamos a estar viviendo por un par de días. Bueno, esto ha generado consecuencias porque, como bien tú mencionabas, ahora estamos hablando de esta fuga que se concreta, pero hemos hablado no solo de hechos de liberación errónea de personas privadas de libertad de manera bien insólita durante los últimos meses, 8 en 8 meses, insisto, esa es la cifra, 8 reclusos en 8 meses, sino que además hemos tenido hechos de violencia, un aumento de, por ejemplo, durante este verano, los hechos de violencia en las cárceles del país entre reos, y también casos de corrupción. No olvidar la operación Apocalipsis, que terminó con decenas de funcionarios de Gendarmería detenidos por participar de una red de corrupción al interior de las cárceles del país. El director de Gendarmería aseguró que este es un caso gravísimo que compromete a la institución, pero también los tiene que hacer reaccionar. ¿Y cuál fue la reacción? Se ordenó la remoción del director regional metropolitano de Gendarmería, el coronel Héctor Labrín, y se informó del inicio de un proceso de desvinculación del alcaide de la cárcel, del jefe operativo y el jefe de régimen interno. El gobierno reaccionó también a través del subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz. Aseguraron que se va a realizar una intervención del recinto, mientras que el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, aseguró que se están intensificando las medidas vinculadas con procesos al interior para que se cumplan todos los protocolos. El Servicio Especial de Gendarmería está tomando el control de ese establecimiento penitenciario con el objetivo de que no se vuelva a repetir
esta situación. Ya se despacharon las órdenes de detención en contra de ambos imputados, pero además se anunció una investigación por parte de la Fiscalía. Lo dijo ayer el fiscal Pastén, que llegó al recinto penitenciario para encabezar las diligencias para determinar exactamente qué fue lo que pasó, para entender que haya ocurrido un hecho como este. Como te digo, 1 es un error, 2 ya es sospechoso, 3, 4, 5, 6, 7, 8, habla o de una negligencia generalizada, de vulneraciones graves en el sistema, o en el peor de los casos, de corrupción. Y eso es lo que se está investigando en este momento. Oye, y va a ser un desafío tremendo para el próximo gobierno, Sin duda. Porque seguramente los resultados y la reforma que busca distribuir responsabilidades y atribuciones en el Ministerio de Seguridad, no solo en el Ministerio de Justicia, va a ser algo bien relevante. Matías, cambiemos de tema, porque ayer en la Contraloría fue día de clases. Llegó el gabinete de José Antonio Kast. Junto a él, al presidente, junto a 15 ministros y subsecretarios, llegaron hasta la Contraloría a reunirse con Dorothy Pérez. Después hubo una bilateral entre José Antonio Kast y Dorothy Pérez, lo que generó harta expectativa, no solo por la reunión, sino que porque llevamos una semana ya de la historia esta del cable chino que habría negociado el gobierno del presidente Gabriel Boric con ese país y que generó la indignación del gobierno de Donald Trump de Estados Unidos, con declaraciones bien potentes de amenaza, a juicio de algunos, del embajador en Chile, Yud, que fue bastante cuestionado y criticado durante los últimos días. Hemos conocido con el correr de la semana distintas noticias, antecedentes que han marcado la semana, y ayer hubo un episodio que ha sido bien comentado. Luis de Granch, el próximo ministro de Transportes y Telecomunicaciones, antes de ayer no llegó a la bilateral oficial con el actual ministro de la misma cartera, Juan Carlos Muñoz. Hubo una explicación, pero un desaire importante igual por parte de la administración entrante. Claro, la explicación y que la dio el ministro del Interior, Claudio Alvarado, es que ellos habían reunido ya el 13 de febrero en una oportunidad y que a juicio de ellos esa era la instancia de traspaso. Pero esta era la fecha que estaba puesta en agenda como el momento en que iba a traspasarse información respecto a lo que viene en ese ministerio. Pero todo marcado por la situación del cable chino, que Luis de Granch no quiso enfrentar. Lo hizo ingresando a la Contraloría por la puerta trasera y saliendo por ahí también, pero había un equipo de Mega Noticias de otros medios que logró estar con él. Él confirma nomás en ese transcurso, en esa caminata de un par de cuadras, que no se le entregó la información por parte del Ministerio de Transportes actual en esa reunión que tuvo con Juan Carlos Muñoz. No se le comunicó, no se le dio la información para que él tomara las cartas en el asunto, o al menos se pusiera en el escenario de lo que estaba ocurriendo. Ahora bien, Matías, yo tengo una suerte de análisis de esto. No esperaba menos de ti. Sí, porque me parece que estamos condenando, o no nosotros, digamos, pero la actual oposición, condenando la negación de entregar información a un ministro que aún no ha sido nombrado oficialmente, que no ha jurado o prometido como el próximo titular de la cartera de transportes. Entonces, una información muy sensible que genera este impacto internacional entre Estados Unidos y China, con Chile, por supuesto, creo que no es la oportunidad para entregarle documentación o detalles de algo que finalmente podría ocurrir cualquier cosa y que el ministro futuro Luis de Granch termine no asumiendo por alguna razón. No lo pongo como un escenario posible, pero uno nunca sabe. Y esto se va a concretar recién el 11 de marzo. Claro, estalla la noticia antes y quizás luego de eso podría haber habido una reunión. Y ahí estuvo la posibilidad de antes de ayer de hacerlo, pero finalmente el gobierno entrante decidió no asistir. ¿Sabes qué? Coincido igual con ese análisis de que es medio entendible que no necesariamente se traspase toda esa información, sobre todo en una primera bilateral. Entre gobierno entrante y gobierno saliente, sobre todo que era una situación medio en desarrollo y donde todavía no se entendían los alcances. O sea, si es que probablemente el ministro Muñoz hubiera anticipado que esto eventualmente iba a terminar en la posibilidad de que le revocaran su propia visa de entrada a Estados Unidos, eso sí ya habría sido una situación suficiente como para mencionar. Claro.
pero mientras tanto hay información que también es sensible respecto a la administración actual del gobierno y que quizás podría quedar para más adelante, para una reunión que, como la que va a ocurrir durante esta semana, que finalmente no se termina concretando. Sí, es cierto. Y bueno, vamos a estar profundizando en un ratito más porque José Antonio Kast, en el marco de esta reunión que les contaba al inicio en Contraloría, se refirió nuevamente al tema y hasta ese minuto le pide al presidente Gabriel Boric o comunica que le habían solicitado una nueva reunión con parte de su gabinete en este traspaso que ha tenido varios momentos icónicos entre Boric y Kast, que yo no sé, me puede fallar la memoria, pero no recuerdo tanto traspaso entre los presidentes como si hemos visto reuniones en esta oportunidad. Vamos a estar profundizando en eso porque tiene una bajada política bien relevante ya a poquitos días de que asuma José Antonio Kast. Oye, pero dentro de las cosas políticas que se pueden analizar más desde el punto de vista sabroso de las señales que generan y no, hablemos un poquito sobre los invitados que confirmaron su presencia en el cambio de mando el próximo 11 de marzo. El día de ayer la Cancillería entrega un listado bastante amplio de los líderes internacionales que van a decir presente en la ceremonia en donde José Antonio Kast va a asumir como presidente de Chile, y siempre da para analizar los que dijeron que sí, los que dijeron que no y los que dijeron Tal vez, o voy a mandar a un amigo, sí, en representación mía. El tema del cambio de mando ha tenido mucha expectativa por parte de la ciudadanía, creo yo, porque hay figuras muy relevantes, entre otros Nayib Bukele, con quien se reunió José Antonio Kast hace un par de semanas, porque es el presidente en Chile mejor evaluado, el presidente internacional de Chile mejor evaluado. Entonces estuvo sobre la mesa hasta hace poquitos días la posibilidad real y concreta que Nayib Bukele llegara a nuestro país en este cambio de mando. Y esa era como la comunicación que todos esperábamos. Hay otra, por supuesto, que todavía está en veremos, que se las voy a contar de inmediato, que todos esperaban que se concretara finalmente. Y ayer, en esta declaración que tú comentas de la Contraloría de la República, de la Cancillería de la República, se me cruza con el tema que estábamos hablando antes, la Cancillería, que es la encargada del protocolo y de todo lo que tenga relación con la organización del cambio de mando, confirma en esta declaración que por parte del gobierno de El Salvador no viene el presidente Nayib Bukele, sino que manda un representante, como decías tú, que es el vicepresidente. Entonces ya, ok, un actor relevante que no va a ser parte de esta situación el 11 de marzo. Y también se había especulado, aunque acá había sido mucho más contenida la información, el gobierno entrante, que podía venir Giorgia Meloni, con quien también se ha reunido en varias oportunidades José Antonio Kast, también en el marco de estas giras que tuvo durante el verano, que entre paréntesis nos dejó en la bancarrota con tanto viaje como medio de comunicación, pero bueno, ya vendrán los viajes oficiales de la moneda, espero yo, cuanto antes. Entonces, quien llega finalmente es el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y no Nayib Bukele. Y les decía que Giorgia Meloni era una alternativa, pero finalmente tampoco es una de las figuras que va a estar presente en esta reunión, sino que Antonio Tajani, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Italia. ¿Qué queda por zanjar y definir mientras ya se confirma la visita de Javier Milei, presidente de Argentina, de Rodrigo Paz, de Bolivia, de Rodrigo Chávez, de Costa Rica, de Daniel Noboa, de Ecuador, y así otras figuras relevantes? Queda por confirmar qué pasa con Estados Unidos. Queda por confirmar qué pasa con Estados Unidos. ¿A quién envían, si es que envían a alguien? Exacto, porque recordemos que la próxima semana ya, el día jueves, viaja a Estados Unidos José Antonio Kast a una cumbre internacional con líderes de la centro derecha con foco en el tema migratorio, pero se abrió un espacio bien interesante en la agenda de Donald Trump, que tuvo acceso nuestra querida periodista Silvia Córdoba, que va a ser la periodista que cubre la moneda con el presidente electo, que abre un espacio de un par de horas en medio de esta reunión para bilaterales. O sea, tiene agendado, sabemos que la agenda de Trump puede cambiar en cualquier segundo, no en cualquier minuto, pero hasta ahora tiene contemplado un espacio de reuniones bilaterales. Va a ser la oportunidad en la cual va a buscar José Antonio Kast y su equipo, que ya lleva conversaciones con Estados Unidos hace varios días para intentar invitar a Donald Trump, o al menos confirmar lo que está sobre la mesa hasta ahora, que sea Marco Rubio, el representante del gobierno norteamericano que llegue el 11 de marzo a Chile. Dos nombres también que todavía creo que faltan por definirse, si es que enviarán a alguien, si es que vendrán en persona, y que son importantes. Por primero, una señal de unidad regional, pero segundo, porque tienen conversaciones pendientes con el presidente electo, Lula da Silva, el presidente de Brasil,
Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Actores claves para la definición de la candidatura de Michelle Bachelet, que ya supimos que es parte de las conversaciones que el presidente va a tener con líderes internacionales, representantes en este caso de la izquierda, y que al menos Lula da Silva ha respaldado públicamente la candidatura de Michelle Bachelet en una bilateral que tuvo con Kast. Sí, pues. Ahí fue cuando de alguna manera le dijo, nosotros vamos por la expresidenta de Chile. El único líder de izquierda que veo que ha confirmado su visita es Yamandu Orsi, el presidente de Uruguay. De Uruguay, él está confirmado, así con otras figuras que les decía y les nombraba hace un rato, como el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, el de Paraguay, Santiago Peña, el de República Dominicana, Luis Abinader, y el primer ministro de Haití, Alix Fils Aimé. Te salió extraordinario. Gracias a mis amigos haitianos por inducirme de alguna manera a este lenguaje. Oye, una última cosita. Las empresas israelíes van a volver a participar de la FIDAE y eso está generando noticias y está generando ruido político en diversos sectores, en diversas comunidades, obviamente. La FIDAE 2026 se va a desarrollar entre el 7 y el 12 de abril. Esta feria militar aeronáutica principalmente, que se realiza todos los años en nuestro país. Va a ser un regreso, eso sí, solo a nivel empresarial. No va a haber pabellón, tampoco representantes oficiales del Estado de Israel, pero recordemos que desde el año 2024 se excluyó a Israel a propósito del conflicto en Gaza. De todas formas, eso no quita que Israel es uno de los proveedores más relevantes de material y tecnología para las Fuerzas Armadas en Chile, y esto ha generado una serie de reacciones, varios parlamentarios valorando que esto vaya a volver a ocurrir, pero la comunidad palestina elevando alertas sobre la señal que esto significa en materia geopolítica e incluso en materia de valores y principios. Entonces, va a ser una noticia que va a seguir generando reacciones durante el día y no he escuchado todavía, por ejemplo, una reacción oficial por parte del mismo gobierno. Claro, el gobierno saliente. El gobierno saliente, porque este fue un tremendo tema que enredó mucho al gobierno del presidente Gabriel Boric cuando se toma esta decisión y cuando venía una relación muy tensa con Israel, porque no se había recibido las cartas credenciales del embajador hasta ese minuto, lo que finalmente sí ocurrió durante este verano, y ya había habido varios momentos de tensión con el embajador anterior. Muy amigo de Radio Infinita porque le encantaba la entrevista de aquí. Efectivamente. Pero esto se da también, Matías, cuando el gobierno de Boric le pide a la ONU que Chile ingrese al Comité Pro-Palestina, que rechaza a Israel. Entonces ahí no creo que haya una contradicción, me parece que son cosas muy distintas. Yo también creo, pero sí se pone el tema... Hay ruido. Hay ruido, sin duda. Sí. Y esto, otra política internacional que trata de dejar amarrada de alguna manera el presidente Gabriel Boric antes de salir. Son las 7:25.